Pues, buenos días a todos. En primer lugar, gracias al Museo del Traje por organizar por tercer año consecutivo estas jornadas y gracias a Gemma por liarme de nuevo. Es un honor estar aquí y sobre todo yo estuve en la primera jornada. Es una gozada ver cómo este auditorio se llena, como cada vez hay más gente comprometida. Para mí estas jornadas están siendo espectaculares porque veo cosas interesantísimas y es un gustazo poder estar aquí con vosotros. Como veis, mi charla es consumo y comunicación responsable, una experiencia en primera persona. Y bueno, a mí lo de la primera persona me da un poco de miedo porque a mí me gusta mucho hablar de mí misma, me gusta hablar de algo. Entonces, hablar de mí misma no me encajaba mucho, pero hablando con Gemma, ella me convenció de que hablar de mi transición personal y profesional podría servir a otros. Y como estamos hablando de nuevos paradigmas, ¿no? De otra forma de mirar los negocios y de mirar las profesiones y de mirar un poco el entorno, pues creo que finalmente, como siempre, Gemma tenía razón. Y como dice esa frase, que compartir es amar, pues aquí estoy yo esta mañana compartiendo con todos vosotros. Bueno, yo soy periodista de cultura, me considero periodista de cultura. He trabajado mucho en moda, pero he escrito de arte, he escrito de fotografía, bueno, y sigo escribiendo de diseño, de arquitectura, y soy periodista de cultura porque me interesa el proceso creativo. Me interesa el proceso creativo desde que las ideas son un boceto hasta que se convierten en una realidad, ¿no? Este proceso mágico y muchas veces que es todo un reto de convertir lo que a uno se le ocurre en algo material. Y resulta que claro, con esta curiosidad mía de enterarme por el proceso creativo, pues al principio involuntariamente y luego voluntariamente me he ido enterando de cómo se fabrican las cosas, cómo se hacen las cosas. Y cuando me daba cuenta que las cosas de las que escribía se fabricaban mal o se fabricaban con efectos colaterales al medio ambiente y en la sociedad, me he querido ir enterando de cómo se podrían hacer mejor, cómo se podrían hacer bien. Eso desde la cultura me ha ido acercando a la sostenibilidad. Yo creo que desde hace ya 7 años que empecé a interesarme por temas de sostenibilidad y un poco todo me iba llevando a ello como vais a ver. Yo he trabajado 15 años de periodista, casi 16, y como bien ha dicho Gemma, he pasado la mitad de mis años trabajando en revistas de moda. He sido durante 3 años redactora jefe de Vogue y durante 4 años y medio largos subdirectora en Cosmopolitan. ¿Por qué he acabado en estas revistas? Pues por avatares de la vida y porque la cultura, que ahora estamos en crisis, siempre está en crisis. Y resulta que la moda ha sido un sector bastante bollante, en el que había más trabajo. Entonces, estas circunstancias, todos tenemos que pagar facturas y acabé aterrizando un poco en estas dos revistas. En estas dos revistas he aprendido mucho de lo que hay detrás de las marcas, de cómo nos seducen, de cómo nos encandilan, de cómo son sus cadenas de abastecimiento, cómo producen, cómo comercian y la labor que los medios tenemos en todo esto de vender al público los productos y los servicios que se generan en este modelo económico. Podríamos decir que ha sido un paseo por el lado salvaje del consumo. Os podría contar muchas anécdotas, pero no en materia, pero vamos a tratar de tiempo, así que voy a quedarme un poco, voy a dar como 2 pinceladas. En una de las revistas que os he enseñado, que trabajé, mi directora, entonces, me acuerdo que me dijo una frase que a mí me dejó un poco, sin permitir expresión, flipada, porque de repente me dijo: Brenda, nosotras vendemos ropa. Y dije yo: ¿vender ropa? Yo creo que yo soy periodista, ¿cómo que vendo ropa? Pero esta afirmación, que parece bastante surreal, de repente cobró un sentido, ¿no? En los siguientes años yo me di cuenta que mi cliente, que yo presuponía que era lector, no era solo el lector. Mi cliente también era el anunciante de que se publicitaba en la revista. Y además era un cliente en mayor o menor medida de la inversión que realizaba en el medio. Esto que de repente, igual para los que estéis familiarizados con comunicación diréis: ¿y esto qué problema es? Pues ocurre muchas veces que hay unas zonas de conflicto, ¿no? Entre lo que le interesa conocer al lector, muchas veces no es lo que le interesa conocer a la marca, ¿no? Yo, además de tener la licenciatura de periodismo, tengo la licenciatura de Derecho, porque mi padre se empeñó, se pensaba que con el periodismo me iba a morir de hambre. Y entonces insistió en que me sacase esta licenciatura, que yo pensaba que no iba a servir para nada. Y que cada vez me doy cuenta que me sirve para más. No solo me acerca a los derechos humanos, que es algo que me apasiona,
me acerca también a los derechos de la propiedad intelectual, pero sobre todo, curiosamente, en otra de las publicaciones en las que he estado trabajando tanto tiempo, me ha servido para rescatar mis escasos conocimientos ya de derecho constitucional, casi perdidos de la carrera, para estar enarbolando el artículo 20, que es el de la libertad de expresión y la libertad de prensa, y de por qué esta pobre en una revista femenina de moda estaba enarbolando el artículo 20. Pues era para evitar las injerencias de las marcas en los contenidos de moda. Esto os puede parecer un poco marciano, pero en información para los periodistas es muy importante que diferenciemos información primero de opinión, que es algo que no siempre se hace, que si encendéis la televisión veréis que las barreras son muy difusas. Pero luego es muchísimo más importante que diferenciemos lo que es información y opinión de lo que es marketing y de lo que es publicidad, y que no confundamos al público. Pues bueno, yo en este camino por el lado salvaje del consumo, os he de confesar que muchas veces me he planteado en estas revistas si yo realmente lo que estaba haciendo era periodismo o era marketing. Paralelamente bueno, pues a este descubrimiento de lo que había detrás de los objetos que pueblan nuestra sociedad de consumo y de mi mayor conocimiento de lo que había detrás, yo como consumidora también fui evolucionando. Me daba cuenta que cuanta más información recibía sobre las marcas y sobre lo que había detrás de sus cadenas de abastecimiento, yo me volvía una consumidora cada vez más crítica y cada vez pues más comprometida, y que quería buscar otras opciones de consumo responsable que igual las que se me brindaban. No siempre he estado trabajando en revistas de moda. He tenido, antes de estas dos revistas que os he contado, fui redactora jefe de una revista de tendencia, Unidad, y entre estas dos revistas tuve una etapa de freelance en la que estaba colaborando para el diario El País, para el semanal también del País, escribía de cultura, también para un programa de 4, para unos medios online, algunas cosas para Ley Yodona, para una revista que desapareció Chic y otra como de cultura que también desapareció Calle 20. Y me encargaron este libro que veis aquí. El de la izquierda es la primera edición, que salió hace unos años, y el de la derecha es la edición que ha salido, la segunda edición actualizada, que ha salido hace un mes. Resulta que yo, con estas cosas que os contaba de los conflictos que tenía como profesional y como consumidora, me estaba yo planteando que yo necesitaba una plataforma desde la que empezar a contar lo que yo ya sabía, porque desde mi perspectiva yo creo que los periodistas lo que tenemos que hacer es un servicio público y tenemos que acercar al consumidor la información que ellos no tienen a su alcance. Entonces, la primera mi plataforma que encontré para contarlo fue este libro. Este libro fue un hallazgo para mí por muchas razones. De lo que me siento más orgullosa de este libro, sin duda alguna, es el capítulo 11 de Moda Sostenible, y me siento orgullosa por lo siguiente que os voy a contar. Primero, porque me hizo dar cuenta que no estaba loca. Me acercó a gente que pensaba como yo y a gente que hacía otros modelos de negocio, que pensaba que otro tipo de productos, otro tipo de servicios es posible, que se puede hacer negocios y no hay por qué tener efectos colaterales en el medio ambiente ni en la sociedad. Me hizo descubrir como consumidora que hay un montón de marcas, un montón de gente que está haciendo un montón de proyectos y que realmente, si te lo planteases, que yo me lo he ido planteando en su día, he ido sustituyendo y haciendo una transición hacia un consumo responsable, podías consumir ropa perfectamente de una forma responsable. Eso, por una parte, fue un hallazgo, pero luego, y por toda la gente que me puso en contacto, yo a Gemma la conocí a través de ese capítulo. Efectivamente, eso yo estaba deseando interrumpirte, digo, en cuanto pueda lo cuento. Realmente yo a Brenda la conocí yo, realmente a ella por ese libro. Me leí el libro, que es fantástico, y en ese libro, porque yo estaba ya también en búsqueda, ¿no?, de encontrar a esas personas y esos actores, y en esa búsqueda encontré el capítulo 11 de este libro. Pues este libro me ha traído tantas cosas buenas, también hizo que se me encendiese un día la bombilla. Yo me lo pasé también con ese capítulo 11, y de repente un día pensé, me gustaría un libro pues que te contase lo que hay detrás del consumo convencional en todas las áreas, ya no solo en moda, que te contase lo que hay detrás, que te enseñase las alternativas y que te enseñase a hacer la transición de un consumo convencional a un consumo responsable. Pues bien, esta idea la plasmé en un proyecto, y esta idea, de una forma muy perseverante, la intenté mover por editoriales generalistas, porque pensaba que no quería que esto se quedase en un público de nicho, sino que llegase a cuanta más gente mejor.
Y he de deciros que me pasé 2 años sin que me hiciese ni puñetero caso. Muchas veces pensaba que estaba completamente loca, pero yo perseveraba y lo seguía haciendo. Y al final este proyecto, que es en el cual me encuentro ahora trabajando, este proyecto cada 10 semanas un editor que fue una especie de ángel de la guarda para mí, que fue uno de los editores, bueno, el editor que publicó Dirigidos desde Van Helsing en España, entre otros muchos libros de éxito, que de repente pensó que merecía la pena apostar por mi proyecto y darle salida y entonces sí, hacer un libro de consumo responsable mainstream. Y entonces, de esta forma orgánica, un poco buscando lo que me hacía feliz y lo que tenía que ver con mi identidad y cómo creía que se tenían que hacer las cosas, ¿no? O cómo se podían hacer las cosas de una forma más ética, me convertí en una frase que siempre me ha gustado mucho de Gandhi, que viene muy en sintonía con lo que han ido contando todos mis compañeros predecesores en esta mesa, ¿no? De ese cambio que quieres ver en el mundo. Yo el cambio que quería ver era un consumo más responsable y poder hacer un periodismo más responsable y trasladarle a la gente cosas que no sabían sobre las cosas que consumen y sobre todo trasladarle las maravillosas alternativas que hay. Y un poco el mensaje es este, de que sí se puede. Entonces, es importante que haya una información veraz que nos diga qué hay detrás de las cadenas de abastecimiento, pero también, por otra parte, es importante que el consumidor muestre interés y nos veamos todas las etiquetas y sepamos y preguntemos qué hay detrás de los objetos que consumimos diariamente. Porque es muy importante, porque con nuestro dinero podemos apoyar cadenas de producción injustas y cadenas de producción justas. La imagen de la izquierda es una de las fallecidas el año pasado, hace 1 año y 2 días, en la tragedia del edificio Rana de Bangladesh, al que se han referido muchos compañeros míos en el día de ayer, de los cuales todavía hay heridos, de los cuales, por ejemplo, Carrefour, Auchan, que es al campo, o Benetton todavía no han tenido la decencia de indemnizar a esta gente. En ese edificio había muchas marcas que consumimos a diario, el Corte Inglés, Mango, que consumimos a diario que estaban fabricando. Y nuestro dinero, cuando hacemos ese voto, puede ir a acabar a ese lado de la izquierda. A mí me gustaría más que cayese en ese lado de la derecha de las producciones, de las cadenas de producción justa. ¿Veis en esa foto esa mujer tan sonriente vestida de verde? Es Safia Minley, que fue una de las personas que conocí gracias al capítulo 11 que os digo que fue una revelación para mí. Las mujeres que la rodean son sus trabajadoras, las trabajadoras de la firma People3. Es una firma de comercio justo que tiene venta online, pero que ha tenido la cualidad de hacer la moda de comercio justo mainstream. Y se vende en Topshop en Londres, también se vende de forma online. Estas mujeres reciben un salario digno y no solo reciben un salario digno, sino que parte de los beneficios que se recoge con la venta de los productos que fabrican, se reinvierte en programas educacionales y en programas sanitarios en su comunidad. Entonces, lo que nos venía también a contar es que es importante que nosotros también cambiemos y que pensemos que detrás de eso que compramos existen estas opciones y que nosotros nos mentalicemos y realmente nos comprometamos y estemos cada vez más involucrados en lo que hay detrás de las cosas que consumimos. Hay una persona que admiro mucho en esto de la moda, yo creo que nos pasa aquí un poco a todos, es Yvon Chouinard, espero haberlo dicho bien, es el fundador de Patagonia, que es una empresa visionaria en lo que a responsabilidad social se refiere. Y este hombre dice una frase que la voy a leer para no desvirtuarla mucho, dice: si queremos que cambie la forma de hacer las cosas los gobiernos, tenemos que cambiar a las corporaciones que tanto influyen en ellos, y para cambiarlas hay que cambiar a los consumidores. Pues bien, al final, si lo pensamos bien, el eje, la razón de existir del sistema capitalista es el consumo. Esta es la piedra angular de todas las empresas, de todos los servicios, es el consumo. Si nosotros aprendemos a consumir bien, aprendemos a consumir mejor, si formamos una masa crítica de consumidores que realmente nos tengan que escuchar las marcas, porque las marcas, su propia lógica de existir es vendernos. Entonces, si nosotros realmente cambiamos, las marcas cambiarán y nos intentarán vender de otra forma y ganarse nuestro dinero de una forma ética. Y quizás, como dice Yvon,
este efecto mariposa que tengamos desde los consumidores tengan efectos también en las políticas de producción y comerciales mundiales, ¿no? Que tienen en gran medida secuestrado a este planeta, porque hay una frase, ¿no?, que se repite mucho en este modelo económico, ¿no?, que es que el cliente siempre tiene la razón. Pues carguémonos de razones y carguémonos de argumentos para, no sé, hacer ese cambio de paradigma un poco todos juntos e intentar tener un mundo mejor. Muchas gracias.